Las autoridades federales han arrestado a un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense que ha ganado $400.000 en los mercados de predicciones, mientras las acusaciones se concentran en torno a la figura de Ilhan Omar. Dos factores que se han entrelazado y que le hacen a uno preguntarse si esta tormenta política no formaba parte de un plan. Pero vayamos por partes. La actualidad manda. El militar detenido, Gannon Van Dyke, apostó en Polymarket, el mayor mercado de predicciones del mundo, a que Nicolás Maduro, el líder venezolano, dejaría el cargo antes del 31 de enero. Y no pasaría nada si este hombre no hubiera participado tanto en la planificación como en la ejecución de toda la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Es decir, conocía todo el plan, o al menos la mayor parte. De hecho, hizo su apuesta horas antes de salir de misión. Y ahora, mientras el Departamento de Justicia preparaba lo que parecía un castigo ejemplarizante, o prepara, ya que la Fiscalía anuncia medidas, la congresista Ana Paulina Luna sale al paso y pide que se le indulte. Bueno, en realidad pide que o bien se le ponga en libertad o bien se equilibre el terreno de juego, porque se le están perdonando cosas iguales o peores a sus compañeros, dice a los compañeros de la propia Paulina, Ana Paulina, en el Congreso. Lo explicó así. Quizás no sea una opinión popular, pero pido que se perdone a este tipo. A menos que el Departamento de Justicia planee procesar a todos los delincuentes del Congreso que actualmente utilizan información privilegiada, esto no es más que una justicia paralizada. Luna pidió el indulto poco después de que las autoridades declararan oficialmente que podían condenar al militar a más de 60 años. Y añadió esto. No estoy de acuerdo con lo que hizo y deberían obligarle a devolver todas las ganancias. Sin embargo, a menos que el Departamento de Justicia planee seguir con los del Congreso, esto no es justicia. La congresista aseguró que sus compañeros cometen ilegalidades para enriquecerse todos los días. Pero antes de adentrarnos en ese jardín tan interesante, convendría aclarar primero qué son los mercados de predicciones, porque todos los días se está hablando de ellos en las noticias. Bien, son sitios web donde se puede apostar desde cuál será el próximo movimiento de la Casa Blanca hasta qué temperaturas máximas se alcanzarán en París. Y de hecho, les presento a uno de los últimos que apostó a que subirían. Este hombre que veíamos manipuló la apuesta meteorológica con un secador de pelo. Lo apuntó al sensor del aeropuerto Charles de Gaulle, que usaba Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo, y convirtió $2.000 en unos 39.000. El servicio meteorológico ya investiga lo sucedido y ha detectado que una semana antes pasó algo parecido, y que el mismo apostador había tomado posiciones sobre el clima también en Seúl y en Toronto. Bueno, ahora ya tenemos una idea general de lo que son los mercados de predicciones. Así que retomemos el caso que nos ocupa y la denuncia de la congresista. Al parecer, el soldado metió algo más de $30.000 y sacó más de 400.000. Pero este asunto parece mucho más serio. La comisión que protege los mercados y a los inversores del fraude y la manipulación, la CFTC, declaró esto. Al acusado se le confió información confidencial sobre las operaciones estadounidenses y, sin embargo, actuó de forma que puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la vida de militares estadounidenses. Y hoy mismo llegaba la acusación de la Fiscalía. Eso sí que es una justicia eficaz. Las agencias, mientras tanto, tratan de que estos incidentes no ocurran, pero se les hace difícil, porque se les hace difícil que todos cumplan con la ley de intercambio de materias primas. Esta ley es la que prohíbe a los empleados o a los agentes federales que hagan negocios con información gubernamental confidencial. Por eso están revisando leyes sobre el uso de información privilegiada también para estas plataformas de apuestas predictivas que están tan en boga hoy en día. Porque, según los informes, hay apuestas sospechosas que ganan grandes sumas como la de la destitución del ayatolá Ali Jamenei.
Sin embargo, estas sospechas no parecen afectar demasiado a los nuevos mercados predictivos. Ahora Wall Street está impulsándolos, inyectándoles miles de millones. Otro de los aspectos que mencionó la congresista Luna es el de los congresistas, y estos comentarios llegan en un momento en el que la demócrata Ilhan Omar se ha convertido en objeto de escrutinio. Hi, Leader Jeffries. Good to see you. Just curious to get your thoughts on Hola, líder Jeffries, un gusto verlo. Solo tengo curiosidad por conocer su opinión sobre la declaración financiera de Ilhan Omar. ¿Le preocupa todo este escrutinio y cree que se merece una investigación ética de la Cámara? No me han comunicado este asunto, pero sabemos que a Ilhan Omar, quien trabaja arduamente en nombre de las personas que representa en Minnesota, la atacan sin parar los teóricos de la conspiración de derecha. Pero, ¿qué hay de su patrimonio neto? ¿Qué ha pasado de 30 millones a menos de 100,000? ¿Cree que se trata realmente de un error contable, como sugiere? No es un tema con el que esté familiarizado. ¿Qué hay de la bodega que ahora está disolviendo de su declaración financiera? Estamos trabajando para detener esta guerra imprudente en el Medio Oriente, encarrilar la economía, ya sabe, ganar esta guerra de manipulación electoral que Donald Trump comenzó y que nosotros vamos a terminar. No es un asunto en el que me haya enfocado. El patrimonio de la congresista Ilhan Omar ha pasado en una semana de varios millones de dólares a los $100,000. El equipo de la somalí estadounidense insinúa que solo fue un error en las cuentas que ya se ha subsanado. Algunas fuentes del lado conservador señalan que pasó de declarar activos por millones a declarar menos de 100,000 súbitamente, después de los escándalos, y que su bodega de vinos ha desaparecido de los registros contables de transparencia del Congreso. En resumen, sugieren que podría estar dándose algún tipo de ocultamiento de fondos o de errores graves. La congresista Luna le ha pedido al presidente Trump que el comité de ética se encargue del asunto. Pero no es la primera controversia, como mencionaba Jeffries. Minnesota Reformer reporter Max Nestorak's article mentions at least 3 of the businesses. El artículo del periodista Max Nestorak, del Minnesota Reformer, menciona al menos 3 de los negocios que Tim Minette y su socio Will Hiller iniciaron. El primero fue su consultora política, que recibió una suma sin precedentes de dinero de la campaña de la representante Omar en 2020, donde recaudó millones. Acumuló millones en pequeñas donaciones de todo el país durante el ciclo electoral. $3 millones se gastaron en la empresa E Street, y una gran parte regresó directamente a su propio hogar. After that, Tim Minette and his business partner, Will Haler, started a winery. Después de eso, Tim Minette y su socio comercial, Will Hiller, iniciaron una bodega, una decisión tomada cuando uno de sus clientes de marketing aparentemente les ofreció uvas en lugar de dinero. La bodega dejó de pagar a sus trabajadores y actualmente enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato, un acuerdo extraño en el que se comprometieron a devolver una inversión de $300,000 con un retorno de $900,000 apenas 18 meses después. Este que veían es el principal rival interno de Omar, el demócrata moderado Don Samuels. La califica de radical y promete arrebatarle el sillón en las próximas elecciones de mitad de mandato. En 2022 ya estuvo a punto de hacerlo en realidad. Omar le ganó por apenas un 2% de los votos, unos 2.500 de diferencia. En 2024 la historia cambió, volvió a intentarlo, pero Omar estaba mejor preparada. Este año los dos irán a por todas, si bien Omar podría verse lastrada también por las estafas a los programas de ayuda infantil. Más del 80% de los detenidos son somalíes de su distrito y algunos la vinculan directamente. Equilibraremos nuestro presupuesto. Los piratas somalíes que saquearon Minnesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción. Importar estas culturas a través de una inmigración sin restricciones y fronteras abiertas nos trae esos problemas directamente aquí a los Estados Unidos, y es el pueblo estadounidense quien paga el precio con facturas médicas más altas. Un escándalo
que sigue investigándose. Y ahora, un comité de fraude de la Cámara de Representantes de Minnesota busca respuestas de la congresista Ilhan Omar y no las están obteniendo. Las declaraciones financieras habían indicado que el patrimonio de Omar y su marido, Tim Minett, pasó de estar endeudado a situarse entre 6 y 30 millones de dólares en 2024. Enmendaron su declaración financiera y la publicaron para mostrar que el patrimonio está, en realidad, entre 18,000 y 95,000 dólares. Atribuyeron la discrepancia de hasta 29 millones de dólares a un contador que no restó los pasivos de las empresas de Minett. Y esta es la misma congresista que defendió la ley Mills. Ese fue el programa de ayuda por la COVID para proporcionarle alimentos a los niños pobres durante la pandemia. Los republicanos dicen que eso preparó el terreno para el escándalo de Feeding Our Future, un despilfarro de 250 millones de dólares en facturas de comidas que nunca se entregaron. Un restaurante en el centro del escándalo fue el restaurante Safari. Omar celebró eventos de campaña allí. Uno de los propietarios, Salim Arman Said, ya ha sido condenado por su papel en el escándalo. El presidente republicano del Comité de Fraude de la Cámara de Representantes hizo repetidas solicitudes para que Omar compareciera. No hubo respuesta de su parte. Es solo otro ejemplo de falta de respeto a los habitantes de Minnesota. Ella cree que puede salirse con la suya con cosas como esta porque es, ya sabes, una política poderosa. Pero los habitantes de Minnesota están hartos. Los habitantes de su distrito están hartos. Realmente les importa cómo se gasta su dinero. La representante Christine Robbins ha enviado ahora una carta a la congresista Omar pidiéndole que revele, entre otras cosas, las comunicaciones con los acusados en el escándalo de Feeding Our Future y las donaciones provenientes de ellos. Pero Robbins, quien debo señalar que está en campaña para la nominación republicana a la gobernación, dice que el comité no tiene poder de citación judicial. Nuestra solicitud de comentarios a la oficina de Omar no fue respondida. El congresista Tom Emmer también ha prometido que llegarán al fondo del asunto. Ilhan cannot escape accountability much longer. Ilhan no puede escapar de la rendición de cuentas por mucho más tiempo. Las investigaciones están en curso en los comités de la Cámara. La administración Trump ha declarado la guerra al fraude. Sus vínculos con los estafadores convictos de Feeding Our Future están bien documentados. Y defender a estos criminales que robaron miles de millones de los contribuyentes que son los que trabajan duro deja muy claro dónde está su lealtad. No se equivoquen. Si se descubre que Ilhan Omar ha estado involucrada en cualquier fraude o se ha enriquecido de alguna manera, debe rendir cuentas hasta las últimas consecuencias. Y por cierto, eso incluye el fraude matrimonial. Déjenme en los comentarios lo que saben sobre esto último, porque parece que la batalla se ha recrudecido. Escuchen, si no, al republicano Steve Drazkowski, un representante estatal. La teoría es que el matrimonio falso era para ayudar a alguien. No estamos completamente seguros. Hay indicios de posible fraude fiscal y otras cuestiones, pero hay que investigar más. También hay preguntas sobre inmigración y si ayudó a alguien a entrar o quedarse en el país. También hay preguntas sobre ayudas estudiantiles. El matrimonio ocurrió en 2009, cuando ambos asistían a la universidad en Dakota del Norte, y hubo direcciones donde varias personas vivían juntas. El fiscal federal dijo que no se estaba investigando a Omar. También hay acusaciones de perjurio relacionadas con su divorcio, donde declaró no haber tenido contacto con Ahmed Elmi desde 2011, aunque existen documentos que sugieren lo contrario. ¿Y usted qué opina? El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ha comparecido en los últimos días ante 7 comités del Congreso. Respondió tanto a las preguntas como a las críticas de decenas de legisladores. Hoy les traemos lo más importante de todas estas sesiones. Entremos en materia. Los recortes presupuestarios son necesarios. La Casa Blanca propuso recortar los presupuestos de varias agencias. El HHS, que dirige Kennedy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se rebajará un 12,5%. El secretario de Salud reconoció que todos esos recortes iban a ser dolorosos y que, por supuesto, nadie quiere hacerlos. Sin embargo, aseguró que los recortes eran necesarios para que no creciera más la deuda nacional. Si bien los demócratas criticaron la propuesta de los recortes, algunos republicanos, como la senadora Cindy Hyde Smith de Mississippi,
dijeron que la apoyaban. Gracias por realizar los recortes necesarios en aquellos casos en los que coincidimos en que son absolutamente necesarios. Recordarán los despidos masivos de 2025 que redujeron la plantilla del HHS de unos 82.000 empleados a unos 62.000. Ahora, según dice, han vuelto a subir a 72.000 y la agencia incluso planea contratar a unas 12.000 personas más. Dijo que los despidos no ocasionaron ningún problema y que estaban justificados. ¿Cómo lo justificó Kennedy? Mencionando las altas tasas de enfermedades crónicas que sufren los estadounidenses, más altas que cualquier otro país, y la prevalencia de alimentos tan poco saludables en su dieta, y aseveró esto. Su trabajo era protegernos, y no lo hicieron. Fracasaron en su cometido. Si esto hubiera ocurrido en el sector privado, los habrían despedido a todos. Hicimos lo que teníamos que hacer para cambiar la cultura en estas agencias. Congresistas como el representante Steny Hoyer, un demócrata de Maryland, dijeron en cambio que no estaban de acuerdo con los despidos. En esencia, la mayoría creemos que fueron despedidos para alcanzar una cifra menor. ¿Se recortará Medicaid? El Congreso aprobó hace algún tiempo la ley One Big Beautiful Bill. Luego lo firmó el presidente Donald Trump en 2025. La ley incluía el endurecimiento de los requisitos para optar a Medicaid. Medicaid proporciona seguro médico a más de 80 millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos a día de hoy. La representante Rosa DeLauro, una demócrata de Connecticut, dio la voz de alarma sobre la ley en las audiencias. Los republicanos van a recortar Medicaid en $1 billón durante la próxima década. Hubo otros demócratas que también criticaron los recortes. Sin embargo, Kennedy respondió que, por el contrario, el gasto en Medicaid seguirá aumentando en los próximos años y prometió que nadie iba a recortar Medicaid. Incluso hizo referencia a uno de los últimos informes de la Oficina de Presupuestos del Congreso. El documento concluía que el gobierno gastó $668.000 millones en Medicaid en 2025 y que gastará más cada año hasta llegar a 2036. Ese año, 2036, el gasto ascenderá a $981.000 millones. Aprueba a la nueva nominada a directora de los CDC. El 16 de abril, Trump nominó a la doctora Erika Schwartz, ex subdirectora general de Sanidad y jefa médica de la Guardia Costera. La nominó para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Schwartz ha recibido elogios de algunos de los que critican habitualmente a Kennedy, pero también la oposición de algunos de sus aliados. A estos no les gustó cómo impuso los mandatos de vacunación en el ejército. Schwartz decía en un vídeo que luego eliminó lo siguiente. Cuando era médica militar, mi trabajo se centraba en la preparación. Se trataba de salud pública, prevención, vacunas, detección temprana. Si lo hacemos bien, cambiamos vidas antes de que la enfermedad siquiera comience. Kennedy trató de dejar claro que seguiría adelante con la nominación de Schwartz. Incluso le dijo al representante Raúl Ruiz, un demócrata de California, que fueron ellos mismos los que le enviaron su candidatura a la Casa Blanca. También dijo que había hablado con Schwartz en varias ocasiones y había verificado su postura sobre las vacunas. Ruiz, sin embargo, insistió en que la postura de Schwartz contradice, cito, la peligrosa cruzada antivacunas del propio Kennedy. Cierro cita. Y mencionó cómo destituyeron a Susan Monárez, la única directora de los CDC confirmada por el Senado durante el segundo mandato de Trump. Un mes antes, según dijo, discutió con Kennedy sobre las recomendaciones del panel asesor de vacunas de los CDC, un panel que Kennedy decidió reemplazar por completo. Después de aquello, Kennedy no parecía dispuesto a implementar las directrices sobre vacunas que emitiera la nueva nominada. Pero ahora Kennedy asegura que el próximo director de los CDC, sea quien sea, tendrá él mismo la facultad de tomar decisiones independientemente de los nombramientos políticos. No menciona las vacunas, pero se opone. En sus discursos preparados, Kennedy no abordaba el tema de las vacunas,
un tema sobre el que hablaba con frecuencia antes de asumir el cargo y en 2025, tras convertirse en secretario de Salud, lo siguió haciendo. Y Mark Veasey se lo señaló. Me intriga saber por qué un escéptico tan declarado de las vacunas ha guardado silencio de repente sobre estos temas. Veasey le preguntó si algún funcionario de la Casa Blanca le había dado instrucciones, si alguien le sugirió que dejara de hablar sobre las vacunas antes de las elecciones de mitad de mandato, que están a la vuelta de la esquina. Kennedy respondió que no, pero tuvo que responder preguntas sobre las vacunas de varios congresistas en varias audiencias. Algunos le atribuyeron a sus comentarios sobre las vacunas y las nuevas recomendaciones de su comité, de su panel, una disminución en las tasas de vacunación en los brotes de sarampión. Y lanzaron acusaciones en su contra. El secretario Kennedy está creando caos y confusión en la política sanitaria de nuestra nación. Kennedy, por su parte, achacó la desconfianza en las vacunas a las acciones del gobierno durante la pandemia de la COVID-19 y puntualizó que los brotes de sarampión se habían producido en comunidades que, en gran medida, decidieron no vacunarse mucho antes de que él asumiera el cargo. Y añadió esto. Los niveles de vacunación disminuyeron durante la pandemia de COVID-19, porque la gente dejó de confiar en el gobierno estadounidense. Estoy aquí para restablecer esa confianza. Y señaló que bajo su dirección, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS, ha invertido alrededor de $1.000 millones en investigación para el desarrollo de nuevas vacunas contra el cáncer y la gripe. Resulta contradictorio mirar mi historial y decir que estoy en contra de las vacunas. Lo que estoy es a favor de la ciencia. Kennedy también aconsejó que los niños se pusieran la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, la vacuna triple vírica. Dijo considerarla segura y eficaz. El representante Andy Harris, un republicano de Maryland y médico de profesión, defendió la postura de Kennedy y señaló que la exdirectora de los CDC, Rochelle Walensky, le había comentado que las autoridades recomendaban que se pusiera la vacuna contra la COVID a todos los niños. Harris también sugirió que fue la condición para que entrara a formar parte del programa federal de vacunación gratuita. Y agregó esto. Por razones no científicas, dijeron que todos los niños sanos deberían ponérsela. Esa no es responsabilidad de Kennedy. Destaca los esfuerzos contra el fraude. Los funcionarios federales de salud han puesto en el punto de mira a Medicare y Medicaid. Se han convertido en uno de los focos de la administración Trump para reducir el fraude. Por ejemplo, se sospecha que cobraron solo al Medicare más de $5.500 millones en pagos fraudulentos. Kennedy confirmó que las autoridades han descubierto mucho fraude en Medicaid, como por ejemplo que hay 1 millón de inmigrantes indocumentados en el programa, 1 millón, y más de 3,5 millones de personas que recibían Medicaid en 2 estados diferentes, o que recibían Medicaid y un seguro federal bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible al mismo tiempo. Según Kennedy, el presupuesto del próximo año no contempla fondos para combatir el fraude en los seguros de salud. Y lo han hecho así por una razón, porque la norma final de integridad y asequibilidad del mercado eliminó los planes de prima cero. Y es en estos planes de prima cero donde se concentraban las estafas. Sin embargo, el senador Bill Cassidy, un republicano de Luisiana, dijo que el fraude relacionado con la Ley de Cuidados de Salud Asequible, la Obamacare, no ha cesado. Dijo que pese a mantener conversaciones sobre el asunto, desde hace mucho tiempo no se le da importancia y tampoco se destinan los fondos necesarios para combatirlo. Kennedy respondió que la nueva norma espera que deje sin oportunidades a los estafadores. Los planes para reestructurar el grupo de trabajo. Según Kennedy, entre las tareas pendientes figura la reorganización de un grupo de trabajo que no se ha reunido en más de un año. Según dijo un grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos, el panel independiente ha sido un órgano, cito, negligente y apático durante 20 años. Cierro cita. Sus funciones habrían sido decidir qué servicios médicos preventivos deben cubrir las aseguradoras en virtud de la Ley de Salud
de cuidado de salud asequible, la Obamacare. El senador John Barrasso, el republicano de Wyoming, le salió al paso a Kennedy. Le preguntó en calidad de médico que había seguido las recomendaciones del grupo de trabajo durante años por qué le parecía tan negligente. Kennedy declinó dar ejemplos, pero dijo que el trabajo del panel se rige por metodologías muy limitadas y que ahora iban a tratar de mejorarlas. Kennedy reemplazará a aquellos cuyo mandato ya ha expirado, a todos esos miembros, y los nuevos tendrán una misión, dijo, muy clara, y que se dará su justa representación a algunas especialidades que habían perdido protagonismo y que ahora, aunque no se reunían desde marzo de 2025, comenzarán a tener reuniones más frecuentes. Mientras tanto, la reestructuración de Kennedy del panel asesor de vacunas de los CDC que mencionamos hace un momento sigue en suspenso. Un juez federal concluyó en marzo que el secretario de Salud no había seguido el procedimiento adecuado para nombrar a los nuevos. Kennedy se defendió diciendo, en las audiencias, que la Casa Blanca incluso había aprobado tanto la destitución de los miembros de ese panel como la posterior selección de los nuevos panelistas. Se niega a proporcionar acuerdos de precios completos. La administración Trump ha llegado a acuerdos con más de una docena de compañías farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos. Pero estos acuerdos aún no se han hecho públicos, ni se han presentado al Congreso siquiera. Varios senadores, como el senador Jeff Merkley, el demócrata de Oregón, expresaron su deseo de revisarlos. Negociamos los precios de los medicamentos bajo el principio de nación más favorecida, con 16 de las mayores compañías farmacéuticas, para que los estadounidenses ya no paguen más que las demás personas en países ricos por los mismos medicamentos. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, también sintió curiosidad. Si estos acuerdos con las grandes farmacéuticas son tan beneficiosos para los estadounidenses, entonces deberíamos poder ver qué promesas se han hecho. Kennedy replicó que esos acuerdos contienen información confidencial y secretos comerciales, y que no se revelaban por una sencilla razón: la disposición de la Ley de Reducción de la Inflación que aprobó el propio Congreso y firmó el entonces presidente Joe Biden. Y hasta aquí nuestro informe de hoy. ¿Usted qué opina de todo? Bueno, déjenmelo en los comentarios, por favor. Si le gustó, por favor, no olvide también darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.